De hecho, todos mis dones, si bien cuando yo era chica yo veía cosas y sentía cosas que no tenían ninguna dirección, lamentablemente siempre eran las malas, cuando todo el mundo me retaba porque decía cosas que no les gustaba. Y porque decía, de repente le decía a mi papá, no salgas porque vas a chocar, y salía y después chocaba. Debe haber sido como a los 4 años que yo tengo más conciencia de las cosas que decía y que todo el mundo me decía. Llegó un minuto en que me decían que me quedara callada porque en realidad pasaba a ser un ave de mal agüero. Por eso mismo llegó un minuto en que yo también traté de bloquear todo. Y también veía cosas. Dormía incluso tapada entera, con un pequeño laruz debajo de la almohada para que no se me acercaran, porque veía gente caminando alrededor mío. Y percibía muchas cosas que yo creía que estaban normales y por eso no las comentaba, pero después me fui dando cuenta que no eran tan normales. Había de todo. Habían personas que ahora sé que eran personas que estaban fallecidas, y vi muchos seres de luz también que eran los que me estaban acompañando todo ese tiempo. A raíz de que se enfermó la mejor amiga de una sobrina mía, esta niñita estaba desahuciada y me llamaron para preguntarme si yo podía ayudar de alguna forma. Yo conocía a una persona que sabíamos que hacía sanación en Calama, y cuando la llamamos por teléfono ella me decía, a ver, dame el nombre completo y la dirección de esta niñita. Y bueno, intervinieron a esta chicoca. Me dijo, mira, no fue bien, esta niñita se va a sentir mejor. En realidad ella estaba para morirse, pero yo creo que va a repuntar, pero tienes que decirle que su papá estaba ahí. Y le mandó decir que ella dejara de estar pidiendo irse con él. Mi marido, ingeniero civil, me decía, ¿cómo se te ocurre? Tú estás loca, no te metas en esto. Entonces yo le dije, mira Jorge, esto es un tema de fe. Le digo, Andreita, estuvo tu papá anoche ahí. Y me dice, ¿tú sabes que mi papá falleció? Le dije, sí, pero tu papá dijo tal cosa. Ahí ella se puso a llorar porque efectivamente ella estaba pidiendo irse con el papá, y ella, una de las cosas que le mandó decir es que ella estudiara medicina, porque era el sueño que tenían entre ellos. Ella ya ahora es psiquiatra, y le empecé a pedir a Dios que realmente si Él quería que yo fuera su instrumento, yo me ponía en sus manos, pero que yo pudiera hacerlo de una manera que no me asustara y que en realidad no fuera en desmedro de mi familia tampoco. Y en ese momento, mientras estaban operando a Jorge, llegó un minuto en que me acerqué a una hermana de ella y le dije, ¿te duele la espalda? Entonces me dice, sí, me dice, pero es la incomodidad, la posición. Entonces le dije, no, estás con una infección urinaria y además tienes 2 cálculos en el riñón derecho. Entonces me dijo, ¿de dónde? Entonces, ay, ahí me dio mucho nervio y dije, ¿qué estoy diciendo? Me encerré en el baño, la llamé por celular a la Vero. Entonces le dije, Vero, ¿puedes revisar a Gloria, que en este momento le dije tal cosa? Me dice, pero Ruth, empieza a confiar en lo que estás diciendo, si te están soplando. ¿Y quién me está soplando? Los ángeles. ¿Y cómo sabes tú que son ángeles? ¿Y qué crees que son las luces o los seres que andas viendo? No, le dije yo, pero ¿en serio? Y bueno, me fui y a los 3 días ya estaba hospitalizada con pielonefritis y con los 2 cálculos en el riñón derecho. Y dije, oh, esto es cierto. ¿Qué voy a hacer? Me causó bastante conflicto porque dije, ¿esto será de Dios o no será de Dios? Y me fui a confesar. Cuando me fui a confesar, este sacerdote me puso en contacto con otro sacerdote de la Universidad Católica que sabe sobre carismas. Y empezamos a hablar más esto. Entonces me dijo que él podía, que esto a lo mejor era un carisma de sanación. De hecho lo hice por confesión al principio, pensando en que iba a quedar ahí y esto no salía a ninguna parte. Y después este otro sacerdote me empezó a explicar lo que eran los carismas de sanación, que explica que uno podía tener el don del habla, que también podía hacer sanación a otras personas y expulsar demonios, pero eso dependía de lo que nos llegaba de arriba. Entonces me hicieron unas pruebas y después de un tiempo esto me dijeron que siendo un carisma de sanación yo lo tenía que poner a disposición de toda la gente. Tenía que tener claro que no era yo la que hacía las cosas, sino que era la iluminación de Dios la que estaba actuando a través mío, que no tuviera tarifa porque no podía estar lejana de personas que no podían pagar, y que no lo publicara porque a mí tenían que llegar los que de arriba mandaban, no los que yo determinaba. Y así lo empecé a hacer. Y tengo la suerte de ver estas luces en el cuerpo de las personas que me van indicando dónde puede estar
con algún tipo de enfermedad. Y ahí me di cuenta que no para todos era igual, pero en el tiempo me fui dando cuenta que era abierto a todos, que en esto no hay religión, siendo que yo soy católica, que esa es mi formación y esa es la que a mí me mantiene más conectada. Después uno se va dando cuenta que la única religión que debería existir es la del amor, que esto no distingue religión, ni credo, ni color de piel, ni nada. Es para todos y todos podemos acceder a eso, pero si lo hacemos con el corazón. Efectivamente, el camino a los sanadores no es fácil porque tenemos que lidiar mucho con la tentación y eso es lo que nos caemos mucho. Entonces, lidiamos con la tentación desde la parte material, desde la parte ego, que hay que trabajarlo y eso. Nosotros somos los primeros que tenemos que estar trabajando todas las cosas para poder después recién ahí ayudar a sanar a una persona. Y muchos nos toca que mientras sanamos nosotros estamos ayudando en otro proceso y eso es lo que nos va dando las luces. Por eso nosotros no somos seres supernaturales ni especiales, porque esos están allá arriba. Somos personas absolutamente terrenales que tratamos de hacer un proceso, que vemos todas sus trabas, porque de esa forma realmente podemos ayudar a los otros. Yo al principio, cuando partí con estos dones, atendía solo por teléfono, porque no quería que nadie me viera. Y decíamos, ok, vamos a operar el tumor, y operamos el tumor y desaparecía, y a los 3 meses aparecía de nuevo. Y dije, algo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo mal. Y ahí tuve un sueño en que me mostraban en que tenía que atender a la persona y que tenía que escucharla. Y ahí me empecé a dar cuenta que muchas veces el tumor del alma, el dolor que lleva dentro, la pena que en algún minuto se ha gestado es la que va produciendo el tumor. Entonces, si no generamos lo que originalmente desde el corazón permite que el cuerpo se exprese, definitivamente la sanación no es definitiva. Y por eso muchos pueden entender que a veces van a los mejores médicos, hacen las extirpaciones de todo y después esto vuelve a aparecer porque adentro no hemos sanado como corresponde. Para mí es una somatización del alma. ¿Cómo sano? Con mucha oración, poniéndome en manos de Dios para que me muestre qué es lo que le está pasando a la persona y empiezo a explorar más en el alma primero de la persona. Yo empiezo a ver las luces y a veces uno dice, ok, esta persona puede tener esto, pero empiezo a ver qué es lo que lo originó. Y al descubrir qué es lo que originó, ahí hay distintas técnicas. Podemos trabajar convocando a toda la asistencia angelical que puede ayudar en un proceso de sanación, a los doctores del cielo, les digo yo. También el proceso emocional, en el cual aquí tenemos largas conversaciones y ahí es cuando me pongo en manos de Dios y de la Santísima Virgen para canalizar lo que ellos están transmitiendo para que la persona pueda ser ayudada y desarrolle realmente su proceso de sanación. A veces son cosas simples, a veces la persona pide perdón y todo se suelta. Depende de lo que me toque hacer, ahí uno va viendo. Ahí uno se da cuenta que no hay una técnica. Hay que abrir el corazón para ver qué es lo que hay que hacer. Y lo que yo entrego a las demás personas no es algo mío. Abro mi corazón para poder recibir las cosas que me están entregando y poder transmitirlas con mucho amor. Son cosas que a mí no se me ocurrirían objetivamente. Hay información que a veces viene de otras partes que es distinta al lenguaje que yo normalmente ocupo. No es que esté escuchando vocecitas, aquí adentro hay algo que en mi corazón que se mueve y que hace que uno transmita las cosas de otra manera. ¿Información de quién? Yo siento que viene desde mi conexión profunda con Dios, que es lo que hizo que yo partiera en esto. Y la gente se diera cuenta que todos somos potenciales sanadores con solo una sonrisa, con poner mi corazón en la otra persona, nos daríamos cuenta que hay otros milagros que sí pueden ocurrir y los podríamos gestar. Si yo me centro en lo que Dios me entregó para trabajar, que originalmente es mi familia, veo la sonrisa de mis hijos, veo incluso sus enojos, que eso también nos viene a enseñar, y crezco con ellos, voy a poder después expandirme un poquito más hacia afuera e ir entregando ese cariño, ese afecto, e ir ayudando a que la gente se alivie un poquito más. Por algo nos entregaron esa familia para hacernos cargo. En muchos casos dirán, no es la más perfecta, no, pero tiene cosas que me ayudan a crecer. O sea, llega un minuto en el cual a veces
las cosas negativas que me puede haber entregado un familiar cercano, por ejemplo la mamá o el papá, si yo me permito entender que es mi oportunidad de aprender desde el opuesto, llegaría un minuto en que podía darle gracias a la otra persona por haberme enseñado a hacer justo lo contrario que hicieron conmigo. Y así la voy a querer, y así voy a lograr amarlo. Los ángeles, que son los mensajeros justamente del amor de Dios, están muy cercanos a nosotros. De hecho, ahora último están más cercanos que nunca. Y como hemos perdido la capacidad de reconocer esa cualidad que podemos desarrollar, pedirle a ellos que sean gestores alrededor. Ya con solo pedirlo, eso se va a empezar a mover. Nuestros corazones se van a empezar a abrir a otra sutileza y vamos a ir pudiendo desarrollar algo que es un don en realidad.